Japón fracasa en el estreno de su cohete H3, perdiendo un satélite de observación de la Tierra. Y os cuento qué ha pasado. La agencia espacial japonesa llamada JAXA ha perdido su cohete H3 en el vuelo inaugural. Tras tan solo 7 minutos, algo falló y tanto el cohete como el satélite no llegaron a órbita. ¿Qué ha pasado? Atentos. El programa japonés ha sufrido un duro golpe con el fallo del nuevo cohete H3. El 7 de marzo despegaba el cohete desde el centro espacial Tanegashima. Tras 5 minutos y 27 segundos después del despegue, se envió una orden al cohete para la separación de etapas y el encendido de la segunda etapa. Justo después de 7 minutos de vuelo, se notó que la velocidad del cohete estaba cayendo y que no se podía confirmar el encendido de la segunda etapa. El motor criogénico de la segunda etapa no se encendió y el equipo de tierra se vio obligado a activar el sistema de destrucción del vehículo, y los restos de la segunda etapa y el satélite de observación de la Tierra a los 3 cayeron en el Océano Pacífico. El fallo y la destrucción del cohete se produce tan solo 3 semanas después de que el primer intento de lanzamiento del H3 se cancelase debido a un problema en el sistema eléctrico que suministra energía a los motores de la primera etapa del cohete. A bordo del cohete estaba el satélite de observación terrestre conocido como Alos 3 o Daiichi 3, que se dirigía a una órbita sincrónica solar a 669 kilómetros sobre la Tierra. Fue diseñado para entregar imágenes de alta resolución de Japón y otras áreas en franjas de 70 kilómetros de ancho con una resolución tan nítida como 0,8 metros. El lanzamiento fallido se produce después de una década de desarrollo. Los problemas para preparar los potentes motores de oxígeno líquido-hidrógeno líquido LE-9 del cohete provocaron retrasos significativos en el primer vuelo. El H3 tiene una altura de 57 o 63 metros, dependiendo de la longitud de 2 posibles carenados de carga útil que se pueden usar para cada misión. El cohete es capaz de entregar 4 toneladas a una órbita heliosincrónica de 500 kilómetros de altura y 6,5 toneladas a una órbita de transferencia geoestacionaria. La versión que falló llevaba 2 propulsores laterales de propulsor sólido, pero el cohete se puede combinar con 4 de esos propulsores para aumentar su capacidad de carga. El vuelo de prueba también usó solo un par de motores LE-9, mientras que las variantes más capaces del cohete emplean 3 LE-9. Tras este varapalo, esperamos que la carrera espacial japonesa siga en su curso y siga intentando lanzar con éxito el nuevo cohete H3. Recordemos todos que lanzar misiones al espacio no es nada fácil, y menos si se trata de un cohete nuevo, y que los fallos siempre son oportunidades para mejorar. ¿Os ha gustado este contenido? Déjame tu comentario para saber tu opinión. Y suscríbete a mi canal de YouTube para estar al tanto de toda la actualidad espacial. Además, ahora puedes ser miembro de Fuera de órbita y apoyar este proyecto para que siga creciendo y generar más contenidos de calidad. Hay diferentes membresías y os dejo el link por aquí abajo para que le echéis un vistazo. Un saludo, amantes del espacio.